plastrón. El plastrón apendicular es un proceso plástico. ¿A qué se refiere con proceso plástico? En que todo el cuerpo, mejor dicho, no todo el cuerpo, toda la cavidad abdominal trata de contener la infección, o sea, de localizar esa infección y que esa infección no se esparza por toda la cavidad abdominal. Entonces, ¿qué ocurre? El epiplón va hacia la fosa ilíaca derecha, los intestinos van hacia la fosa ilíaca y tratan de encapsular el proceso inflamatorio. ¿Sí? O sea, se trata de contener la infección en la fosa ilíaca derecha. Esto no ocurre, por ejemplo, en el caso de la peritonitis. ¿Por qué? Porque cuando ocurre ya un cuadro peritoneal, el líquido se va esparciendo de forma uniforme o en zonas declives de la cavidad. Cambio en el plastrón no, el plastrón se queda ubicado en fosa ilíaca. Ahora, el plastrón apendicular se define como un proceso plástico que procede de la masa de carácter inflamatorio que involucra el apéndice cal, asas delgadas, inflamadas y gruesas, junto con el epiplón. El plastrón apendicular es el 10% de las complicaciones del cuadro apendicular. El 90% evoluciona. Esto fue un estudio muy famoso que creo que se hizo cerca de 1400, 1300, no me acuerdo cuánto, pero no les quiero mentir. Pero un médico inglés, asoció pacientes con dolor justamente en fosa ilíaca derecha, que tenían fiebre y todo lo demás, que de cada 100 personas que él veía con esto, 10 vivían. Y de esos 10, la gran mayoría tenían como una masa en fosa ilíaca y que con el transcurrir de los días iba desapareciendo la masa y el paciente iba mejorando. Lo que describió ese médico en aquel entonces era el plastrón. Solamente que él no tenía los métodos, no tenía el alcance científico de esa época para demostrar que era así. Y lo que hacían justamente en esas épocas era que cuando el paciente fallecía abría y encontraban lento, materia fecal, todo lo demás. Entonces se asociaban, ¿cómo era que decían su nombre? Le decían de otra forma. Decía, más o menos del artículo que me acuerdo que leí, decía aguas negras dentro del abdomen. No eran aguas negras, eran pus y materia fecal. Pero decían que el paciente, o sea, que la persona moría por infección de aguas negras. ¿Sí? Eso describían las autopsias. Y en esos pacientes que ellos encontraban que no morían, pero que primero debutaban con una gran masa y que con el transcurrir de los días la masa bajaba y el paciente mejoraba. Lo que describía era el plastrón. Entonces, esto yo les voy a preguntar. Acá hay, en realidad quiero que sepan 3 cosas del plastrón apendicular. Obviamente no les vamos a mostrar una tomografía porque todavía no van a entender qué están viendo. Pero quiero que sepan que hay 3 formas de complicación, hay 3 formas de presentación del plastrón apendicular. Primero, tenemos lo que llamamos flemón apendicular. ¿Qué es el flemón apendicular? Es esa inflamación del apéndice secal con el proceso plástico, o sea, el epiplón, las asas delgadas, pero con adherencias laxas. O sea, una apendicitis aguda que evolucionó a un flemón que todavía no se considera plastrón, porque el plastrón apendicular es eso, es lo mismo, pero las adherencias son ya bastante firmes. Ya es muy difícil acceder al apéndice secal por el proceso plástico. En cambio, en el flemón tenemos lo mismo, solamente que es fácil liberar. O sea, las adherencias no tienen tanta fibrosis. Entonces, eso es un flemón apendicular. Luego ya le tenemos al plastrón propiamente dicho, que es esa estructura plástica, dura, rígida, llena de adherencias que no se pueden liberar. ¿Por qué? Porque el epiplón y todas las defensas del cuerpo están haciendo que la apéndice secal se digiera de forma completa y cause ese proceso
apendicular, o mejor dicho, absceso del plastrón apendicular. ¿Qué ocurre? Lo mismo. Se fue, envolvieron absolutamente todo, se está haciendo el proceso fibrótico, pero en ese proceso empieza a haber liberación de materia, o sea, del líquido purulento. ¿Sí? Empieza a haber colecciones dentro del plastrón apendicular. O sea, el flemón apendicular es el proceso inflamatorio incipiente que debería evolucionar a un plastrón apendicular ya con adherencias laxas, fuertes y poco penetrables. Y si no evoluciona el plastrón apendicular, va a evolucionar a un absceso del plastrón. O sea, hay tres tipos de presentación del plastrón apendicular: flemón, plastrón, absceso. Ahora, esto yo tampoco les voy a preguntar, vamos a ver todo el próximo año. Quiero que sepan que el plastrón apendicular no se opera. Y si se opera es porque se complica. ¿Cuál es la complicación del plastrón apendicular que se opera? La obstrucción y la perforación. Si el plastrón apendicular se perfora, va a haber una peritonitis. Y la peritonitis se opera. ¿Está bien? O sea que este absceso se rompió y liberó el líquido purulento hacia la cavidad abdominal. ¿Está bien? El segundo que se opera es cuando tenemos más o menos este proceso que está causando una obstrucción intestinal. ¿Bien? El absceso de por sí solamente tiene un solo criterio quirúrgico. Uno solo. El resto se maneja con drenaje percutáneo, o drenaje guiado por tomografía, o cualquier tipo de drenaje que se pueda hacer. ¿Cuál es el único criterio para poder hacer una cirugía por un plastrón apendicular? Que el plastrón apendicular no tenga absceso por donde ser punzado. Ejemplo: procesos plastrones apendiculares en región pélvica, donde hay, antes de llevar el plastrón, voy a tener que perforar todas las asas o incluso el colon para ingresar al plastrón. ¿Sí? En ese caso no, en ese caso deben de ser quirúrgicos. ¿Está bien? Eso ustedes creo que es una pequeña parte nomás de su libro del plastrón.